Buen día, voy a presentar una píldora de dinámica de sistemas enfocada en dos puntos: en el desarrollo de prototipos de cobertura creciente y enfocado en prototipos que se juntan o que se unen. Y voy a presentar el de los conejos, que es muy común, o el del modelo de transporte. Y terminaré presentando una parte de el crecimiento de un pez y las implicaciones que tiene para la generación de escenarios y la toma de decisiones. Se hizo inicialmente el modelo típico de los conejos, en donde se tiene una población, unos nacimientos y unas muertes, y se conoce el flujo de los nacimientos hacia la población o el flujo de salida de las muertes, y pues tenemos los demás elementos en donde la población se ve afectada por una tasa de natalidad que genera nacimientos y por una tasa de mortalidad que determina la mortalidad. Ese es el primer prototipo, pero una nueva versión en cobertura indica que al modelo se le puede agregar el alimento, la cobertura de alimento que estaría según la población, una cobertura de ración de alimento ideal que deberían tener los animales y una comparación entre dichas coberturas. Esa comparación va a afectar o va a tener un efecto sobre la tasa de natalidad. Podría pasar lo mismo, esa diferencia en la cobertura podría tener un efecto en la mortalidad. Entonces podríamos denotar el primer ciclo de realimentación, el segundo ciclo de realimentación y el tercer ciclo de realimentación. El modelo del transporte, en donde en un primer prototipo modelamos la entrada y salida de autos, en donde la entrada genera autos y la salida quita autos. Y teníamos el de las vías, que las vías se construyen o las vías se deterioran, y las vías deterioradas se deben reparar. Entonces tendríamos que la construcción de vías genera vías, pero las vías se van a destruir, aumentando la cantidad de vías deterioradas, pero las vías deterioradas se van a reparar, teniendo la cantidad de vías que las que podrían circular los autos. Y el tercer prototipo lo que hace es juntar los dos modelos para calcular, por ejemplo, la congestión vial, que se calcula a partir de los autos que hay y las vías que se tienen. Y además agrega retardo en la reparación de vías. Podríamos agregar un retardo en la construcción de vías, y tenemos el retardo en la salida de vehículos. Esa congestión vial va a tener un efecto sobre la entrada de vehículos, y esa congestión vial va a tener un efecto en el deterioro de esas vías. Vamos a ver los modelos rápidamente. Aquí tendríamos el modelo de los autos, en donde entran autos y salen autos, y ahí hay una omisión porque la salida de autos depende de los autos que haya para tener ese ciclo de realimentación. Aquí estaría el modelo. Yo puedo graficar cómo es la entrada de autos o cómo es el nivel de autos. Entonces el sistema pues se comporta de esa manera. O podríamos también en otro modelo tener el de las vías buenas que se van deteriorando y las vías deterioradas que se van reparando, a una tasa de reparación de vías y a un promedio de afectación de las vías, en donde podríamos graficar las vías. Y pues donde podemos ver cómo las vías se van deteriorando o las vías se van arreglando. Podría también haber graficado la construcción de vías, pero consolidan el modelo integrando
la parte de autos con la parte de vías, ponen el retardo ahora para identificar la demora que hay en la reparación. Aquí pues están colocando solo 2 meses, pero calculan que las vías deterioradas tienen una cierta posibilidad de circulación y las vías buenas el 100% de la probabilidad de circulación, para comparar la cantidad de vías con la cantidad de autos que hay y poder estimar la congestión vial. Congestión vial que va a tener un efecto sobre el deterioro de las vías, y congestión vial que va a tener un efecto sobre los autos que se compran. Entonces se integran 2 prototipos para generar uno tercero agregándole algunos elementos. Aquí pues hay una variable exógena que identifica en las épocas del año en que se construyen vías a partir de un estudio estadístico, las épocas en el tiempo en que se construyen vías por meses según el periodo de un mandatario. Aquí pues si puedo graficar, voy a comparar por ejemplo los autos y podría graficar también las vías, solo que pues son diferentes unidades. La voy a hacer por el video en una misma gráfica. Tengo también la posibilidad de generar los diferentes escenarios, pero voy a pasar entonces al de los conejos. Aquí tengo el modelo de los conejos, en donde hay unos nacimientos y unas muertes que se afectan por una tasa de natalidad, y por variarlo coloqué una tasa de mortalidad randómica entre un 5% y un 8% para darle un poco más de aleatoriedad al modelo. Podría graficar entonces cómo varía la población de conejos podría simular durante más tiempo, pues la población de conejos se está manteniendo, está creciendo exponencialmente, porque la natalidad y la mortalidad, la natalidad siempre es mayor que la mortalidad. Si yo pongo una mortalidad que en algún momento puede ser mayor, pues tendría un comportamiento que en algunos casos decrece. Pues casi siempre es mayor, pero la población se comporta de manera diferente. Incluso podría crear los 2 escenarios. O tengo también el modelo en el que ya empiezo a tener alimento, que se va a calcular la ración de alimento que tienen esos conejos, para comparar la cobertura de la ración que están teniendo los conejos contra la ración de alimento ideal, y evaluar esa cobertura, que es un factor, una relación entre lo que se están comiendo y lo que se deberían comer, valor que va a dar entre 0 y 1, para poder estimar que si están comiendo muy por debajo, la tasa de natalidad pues se va a ver gravemente afectada, se va a afectar en un alto porcentaje. Aquí por ejemplo se reduciría un 0% de lo que debería ser, pero si se están comiendo el 100% de lo que se deben comer, no afectaría la tasa de natalidad y sería del 100%. Empiezan a definir los demás valores para poder obtener el valor del efecto de la cobertura de la ración de alimento en la tasa de natalidad, que se multiplica por la tasa de natalidad normal. Y tenemos la natalidad, que ahora no es un parámetro sino un auxiliar. Podríamos haber hecho también la de mortalidad, aquí no se alcanzó a hacer, pero tenemos acá la población que sigue creciendo de manera normal, excepto si tuviésemos un escenario. Voy a crear un escenario en donde tengo muy poquito alimento. Creo el nuevo escenario, me voy al nuevo escenario, y en el escenario de poco alimento ya no tengo 100 kilos de alimento para los conejos, sino que tengo solo 20. Y estoy arrancando con 2 conejos, van a comer mucho menos. Voy a suponer que el alimento sí que está escaso. Y aunque no está afectando la mortalidad que podría, voy a hacer un análisis de sensibilidad por variación de escenarios, en donde voy a graficar cómo cambia la población en los 2 escenarios que tengo.
Observemos qué pasa en los dos escenarios. En el que hay mucho alimento, pues los conejos van a empezar a crecer. En el que no hay alimento, pues la tasa de natalidad no se van a poder reproducir por la disminución que hay en la tasa de natalidad debido al poco alimento. Y el del pez es un ejercicio del profesor Hugo Andrade en el grupo Simon de investigaciones que trabajaron con computadores para educar. Un ejercicio que me gusta mucho porque muestra cómo con un modelo puedo simular diferentes escenarios y mostrar diferentes situaciones que se pueden presentar en la toma de decisiones. Entonces miremos ese diagrama que tengo ahí y pensemos en cómo el peso del pez va a tener un incremento en el peso que le otorga peso por unidad de tiempo al peso del pez, y que voy a tener un crecimiento del pez según un factor de conversión que depende del efecto con el que se va a transformar el alimento según la capacidad de peso que ya ha alcanzado el pez. Una cobertura del peso sobre el peso máximo del pez. A partir del peso máximo voy a poder estimar la cobertura que ya se tiene, y según la cobertura que tenga el pez se va a tener un efecto de transformación del alimento para poder saber cuánto transforma según lo que se haya comido el pez comparado con el factor de conversión máximo. Ese factor de conversión es el que me va a permitir establecer cómo crece el pez a partir de la ración de alimento que le esté dando, que la voy a calcular, que se calcula en este modelo según el peso que se haya alcanzado, suponiendo entonces que el pez come todo lo que se debe comer. No como en los conejos, que si había menos alimento comía menos. En este caso se modeló con esa intención, con ese propósito de que se le da al pez lo que necesita, entonces el pez va a crecer de la forma que debe crecer según el peso máximo que va alcanzando. Y se va a calcular los ingresos y egresos que tiene ese pez, que generaría ese pez, para calcular la utilidad a partir de poder conocer el precio de la comida, que el precio por gramo va a calcular lo que se gasta en comida. Insisto, se le está dando lo que debe comer. Eso será un egreso. Todos los días se le da algo de comer, estoy gastando algo, más unos gastos, estoy gastando algo por comida, más unos gastos fijos. Y los ingresos es calcular el peso que tiene el animal. Voy a hacerlo acá sin clon. El peso que tiene el animal me va a calcular unos ingresos según a como me estén pagando el precio de gramo de pez. Entonces el modelo está hecho con la intención de calcular diariamente cuánto cuesta el pez y calcular diariamente cuánto ganaría por lo que aumentó de peso ese pez. Y pues tengo acá entonces los ciclos de realimentación del incremento del peso del pez, y pues tendría acá entonces solamente un ciclo de realimentación, pero para poder analizar la intención con la que fue hecho ese modelo. Si miramos los comportamientos que se pueden generar, pues se generan varias vistas. Una vista para ver cómo es el peso del pez, cómo va creciendo el pez. En 500 días, cómo creció ese pez. En 500 unidades en 500 días, cómo creció ese pez. Y ahí viene la pregunta de la intención del modelo. ¿En qué momento venderían el pez? Lo venderían en el momento que es más grande. Incluso puedo simular más tiempo. Fíjense que el pez después de los 506, después de los 700 días, incluso por acá, él sigue creciendo, pero ya de manera más lenta. Podría graficar también el incremento del peso del pez. Pero ahí viene la pregunta, ¿en qué momento lo venderían? Entonces uno tendería a pensar que lo vende cuando el pez es más grande, pero será importante hacer el análisis de cómo consume alimento el pez. Si le estamos dando el alimento proporcional a lo que pesa, pues los comportamientos deben ser muy similares. Diferentes en valores, pero proporcionales. Y vuelve a hacer la pregunta, ya pues empezamos a pensar acá que si come más es más costoso tenerlo.
Tendríamos que pensar entonces es en el factor de conversión. Alguien podría decir que ahí el pez va muy bien y que me está dando más ingresos que egresos. El negocio es bueno todavía. Llega un momento por ahí en 310, voy a simular acá hasta 310, hasta 320, en que ya los ingresos, el pez sigue creciendo, pero ya está comiendo mucho por ese factor de conversión que mencionaba. Entonces llega un momento en que el pez sale más caro darle alimento que seguirlo engordando. Consume mucho alimento para lo que transforma. Pero si yo sigo simulando, llega un momento en que el pez ya no me genera utilidad, ya es muy poco lo que crece. Sin embargo, él sigue comiendo alimento y sigue siendo costoso. Entonces ahí es donde analizamos esta gráfica, que debí de tenerla también en 320. Ahí el pez es tremendo negocio. Ven toda la utilidad que me da. Ese día me gano 1.900 pesos con el pez. Proporcionalmente al peso, el precio no cambió en ningún momento. Al principio no me da mucha utilidad, pero llega un momento en que se dispara su crecimiento y me está dando mucha utilidad diaria. Yo podría decir que lo voy a tener otros días, el pez, y sí, todavía es negocio, pero ya hoy gano menos que ayer. Así llego hasta un momento en que ya pues si me demoro mucho, el pez me está dando muchísima pérdida. Hay días que el pez come mucho y no me da utilidad y se genera tremenda pérdida. Este crecimiento del pez nos hace pensar en las utilidades, en los egresos, que podría ser similar al análisis de los insumos contra los productos que me da el sistema. Y pues empiezo a pensar entonces en el factor de conversión, y que no necesariamente todo crecimiento de los ingresos necesariamente es utilidad. El sistema sigue dándome ingresos, pero hay un gran crecimiento de los egresos y llega un momento en que los egresos son mayores que los ingresos, por lo tanto el sistema deja de ser rentable y por eso es difícil conseguir animales o peces criados en estanque de más de cierto gramaje. Aplica para peces, aplica para cerdos, aplica para gallinas, aplica para cualquier sistema productivo animal, incluso para muchos sistemas productivos agrícolas. Espero la reflexión sirva, espero sigan modelando y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias.